Hoy por hoy Tenerife, Pablo Gandía. Misterios al aire. Con Juanca Romero Asmen. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, también guía de rutas misteriosas aquí en Tenerife. Te veía emocionado con Valeria Castro. Me encanta Valeria Castro. Ya la escuchaba tiempo atrás, pero hace pues no sé si 2 años estuvo en el Festival Sabandeños en La Laguna haciendo una colaboración con el grupo, y entonces descubrí a Valeria en directo y me parece una genialidad de mujer. La gente pensará que Juanca solo escucha psicofonías y esas cosas, pero no, que él tiene su corazón, su corazoncito. Escúchame, y una vida social. ¿Qué es esto, no? Yo no soy cazafantasma, recuérdalo, no lo soy. No, es verdad. Vamos sumando aquí, por cierto, artistas que le gustan a Juanca. José Vélez. Sí, bueno, a mí declaraba su amor, y ahora Valeria Castro. A mí todo lo que huela a añejo y lo nuevo que sea bueno. Ahora, estos que cogen 4 palabrotas y hacen una canción, a mí eso me parece, además de impertinente, una porquería, pero bueno, con total libertad lo digo, ¿no? Ahí, en ese caso sí que se escucha alguna psicofonía, ¿no? Algo que no llegamos a entender incluso. Todo ello es una psicofonía. Es que el autotune es una psicofonía con patas y a veces con muy poca vergüenza. Juanca, estabas hablando precisamente de lo viejo, de lo nuevo. Durante estas últimas semanas hemos contado precisamente en esta antena que Santa Cruz de Tenerife va a recuperar uno de sus inmuebles más icónicos. Vamos a ubicarlo, el templo masónico, que ya apuntaba de hecho el alcalde José Manuel Bermúdez, que a lo largo de este mes de octubre en el que vamos a entrar ya próximamente, se va a reabrir al público, y tú hoy quieres dedicar precisamente la sección a hablar de la masonería en Canarias, ¿no? Sí, o al menos dar unas pinceladas, porque primero déjame decir, es imposible abarcar lo que es la masonería, ya no en una sección, en un programa. Yo a lo largo de mi historia he hecho un montón de especiales sobre masonería, he entrevistado a grandes maestros masones, eternos aprendices, y todavía no sé nada de la masonería, quiero decir, es muy amplia, pero sí dar unos esbozos, porque a muchos les puede sonar, y a otros dice, oye, pues yo he pasado por allí y la verdad es que no sé ni lo que es. Que muchos me lo dicen a mí directamente. Hablo del templo, ¿no? Vamos a ubicar el templo en el mapa, Juanca. También físicamente vamos a hacerle una imagen visual al oyente. Sí, el templo está en la calle San Lucas, en Santa Cruz, es decir, en una de las calles más céntricas, o una de las calles céntricas de la ciudad, que ha pasado sin pena ni gloria en los últimos años, diría yo décadas, porque ha estado en un estado lamentable de conservación, que desde hace mucho pertenece al Ayuntamiento de La Laguna, que es su actual propietario, pero que anteriormente, y como es lógico pensar, no pertenecía al ayuntamiento, sino que pertenecía a la logia Añasa. Estamos hablando de que ese templo se construyó, empezó a construirse en 1899, y que a partir de ahí, aunque en 4 años el edificio estuvo montado, tuvo diferentes reformas que le fueron dando, digamos, esa apariencia que debería tener en la actualidad, pero que con la reforma no lo parece. Quizás porque estamos acostumbrados a verlo con tanta porquería que ahora al verlo limpito y bañado nos parece otro. Esto suele pasar. En cualquier caso, es un templo único, o uno de los pocos de ese nivel que hay en toda Europa. Por cierto, que hay opiniones para todos. De hecho, voy a contar un caso, no voy a decir quién, pero hace unas semanas, cuando conocíamos la noticia, invitaba a una persona que estuvo muy implicada en un momento determinado en las labores de conservación, también de restauración del templo, y me decía que prefería no hablar del tema. Claro, porque igual tiene más ataduras que yo. En cualquier caso, hay cosas que si yo las suelto aquí, la podemos liar. Entonces vamos a obviarlas, si quieres. Pero yo he podido hablar con personas de muy, muy, muy alta vinculación con la reforma de ese templo, y me han dicho, bueno, pues básicamente eso, me ha dicho respetar el templo porque se le ha dado pintura, pero respetar lo que es el concepto templo, simbología, idiosincrasia, bla, bla, bla,
mejor no hablar, efectivamente. Pues si alguien quiere hablar, que no lo va a hacer Juanca, ya saben, el 677-926015, el 677-926015, no solo para hablar de este tema de la masonería en Canarias y en Tenerife, sino también incluso para proponerle otro tema a Juanca de cara a próximas secciones. Vamos incluso por el principio, Juanca, la masonería en Canarias, ¿cómo llega? ¿Quiénes son los masones? Porque es verdad que hay un halo de misterio en torno a todo este tema. Claro, es que depende a quién le preguntes qué es un masón, te va a responder una cosa u otra. Venga, si resucitamos a Franco, cosa que no hay necesidad ninguna de hacer, pero si lo resucitamos, cogemos y le hacemos una ouija a este hombre y le preguntamos, oye Paco, Francisco, señor Franco, como lo quieran denominar cada uno, ¿qué es la masonería? Franco te responde, son enemigos de España, forma parte de la conspiración judeico-masónica, es más, decía, comunistas, ¿no? Mezclaba todo lo que no le gustaba era masónico, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que Franco y el régimen lo detestó, pero cualquier régimen totalitario va a detestar la masonería, porque por definición la masonería es una fraternidad discreta, filantrópica, ¿vale? Y compuesta por libres pensadores, esta es la clave, y personas de buenas costumbres. Es decir, ¿en qué régimen totalitario, en qué dictadura, una persona libre pensadora es vista con buenos ojos? Por eso la masonería ha sido perseguida a lo largo de los tiempos. Si hoy preguntas qué es ser un masón, lo correcto, lo más simple para no cansar, diría es una persona libre pensadora y de buenas costumbres. Y ahora muchos oyentes estarán mirándose al espejo y diciendo, caray, con esa definición, yo soy masón. Pues a lo mejor sí, aunque sin mandil. Luego hablamos de eso. Luego hablaremos del mandil. Lógicamente, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Es verdad que conserva, ¿no?, algunos aspectos respecto a ese origen. Y luego también tenemos ese mundo, no sé si hasta decir de... Lo voy a lanzar, de la farándula. Vamos a decir, vamos a ponerlo, a encasillarlo ahí. Por ejemplo, Elon Musk. No, ¿Masón? bueno, ¿No claro, masón? Claro, Internet hace muchos daños y a veces hace hasta llagas, ¿no? Vamos a ver, vamos a separar esto. ¿Qué es ser un masón o de dónde viene, mejor dicho, los masones? Para no irme demasiado atrás en el tiempo, porque podríamos ir a culturas como la egipcia, Mesopotamia, etcétera, vamos a dar eso aparte. Vamos a situarnos en la Edad Media, ¿vale? Que es cuando se construían esas grandes catedrales europeas, ¿no? Bueno, sin irnos muy lejos, Burgos, Salamanca, en fin, esas grandes catedrales las construían gremios de constructores denominados masones. Y estos gremios de constructores se dividían, de algún modo, en tres niveles. Estaba el aprendiz, el que no tenía conocimiento. Simbólicamente era la piedra bruta, ¿vale? Estaba, en segundo nivel, el compañero, el que tenía parte del conocimiento, simbólicamente, la piedra a medio pulir. Y el tercer y último nivel masónico, luego hay otro tipo de categorías, sería el maestro, el que tiene todo el conocimiento, la piedra pulida, simbólicamente. Estos construían grandes catedrales, pero claro, Pablo, esto decae. Llega un momento en el que ya no se hacen esas grandes construcciones, pasa el tiempo y nos vamos a ir a igual me equivoco, un año arriba, año abajo, 1717, creo recordar, cuando esto cambia y pasamos de la masonería operativa, la que trabaja, a la masonería especulativa. Porque se reúnen unos filántropos ahí, pues muy ricachones, yo me lo imagino así, ¿no? Con una copa de brandy y un puraco, y le dice uno a otro, oye, vamos a recuperar eso. Pero en lugar de construir grandes catedrales, lo que vamos a hacer es estudiar, formarnos, filosofar, practicar la beneficencia. Con eso seremos mejores personas y construiremos una sociedad mejor. ¿Te das cuenta? Hemos pasado a la especulativa, a la simbólica, que es la masonería actual, aunque siga habiendo masonería operativa. Precisamente, vamos a preguntarte por la simbología. Tenemos el compás, pero ¿qué otros elementos tenemos por ahí flotando, Juanca? Hombre, la escuadra y el compás, que normalmente los vemos entremezclados, ¿verdad? Serían, digamos, los más clásicos o los más claros. Sepamos que la escuadra en masonería, ahora ya todo simbólicamente, ¿vale? Representa la rectitud moral, ¿vale? El compás, la espiritualidad, la sabiduría. Cuando los tenemos juntos, nos está hablando del equilibrio entre lo material y lo espiritual. Esto es importante, ¿no? Luego, entre el triángulo y la escuadra, muchas veces vemos la letra G. La letra G significa, aunque hay quien le da el significado de geometría, ciencia y orden, armonía, en realidad es Gadu. Gadu significa gran arquitecto del universo, es decir, Dios. Debemos saber que la masonería no es una religión. Hay masones de todas las religiones.
Lo que no puede haber es un masón ateo. Un masón debe creer en algo. Y permíteme la broma, aunque la digo muy en serio. Si tú crees que Pokémon es un dios y crees en él, eres válido en ese aspecto como masón, porque tienes una creencia sólida en una deidad. Ateo no puede ser. Luego está el ojo, que dicen muchos internet, que es el ojo de los Illuminatis, aquí mezclamos ya todo. Bueno, es el ojo que todo lo ve, efectivamente, el ojo de la divinidad, es esa capacidad, ese poder, ese ojo de ese ser supremo, ¿no? Y hay un montón más, la piedra bruta, como decía yo, la cúbica, que es la pulida, es que hay infinidad de símbolos. Hay libros muy recomendables para quien quiere iniciarse en esto, donde hay centenares de símbolos, ¿no? ¿Y eso del mandil? El delantal que decimos de toda la vida aquí, ¿no? Lo del mandil yo lo escuché de poco para acá, bueno, de hace ya unos años para acá. El mandil es un símbolo que, fíjate, todo masón que se inicia en una logia es el colectivo, vamos, hablando llano, para que lo entendamos todo, es esa sociedad, ese colectivo, se llama logia, ¿vale? Todos los integrantes de una logia tienen diferentes niveles dentro de la masonería. Y en el mandil, como en otras partes del atuendo, se va a ir marcando ese nivel o esa responsabilidad que tú tienes dentro de la logia. Ahora también quiero decir, en la logia, si entra el director de un banco, porque es masón, y entra Pepe el carpintero, y entro yo, dentro de la logia, los tres somos iguales. Aunque yo sea maestro masón y Pepe o el director del banco sea aprendiz, que podría ser, tenemos el mismo estatus en cuanto a la hora de poder exponer, hablar, plantear, filosofar. Ahí dentro no existen jerarquías como la podemos entender en el ámbito militar, ¿no? Estamos hablando de la masonería. Por cierto, recordamos el WhatsApp, el 677-926015, por si nos quieren hacer llegar algún mensaje. Estamos poniendo además el caso de ese templo masón aquí en Santa Cruz de Tenerife, pero Juanca, si nos vamos a otras islas... Yo he estado dentro de ese templo. Bueno, pues te cambio la pregunta. No, tú pregunta Me lo que obligas quieras. a cambiarte la pregunta. ¿Qué has visto ahí dentro? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué no nos puedes contar, pero como no hay nadie escuchando, nos vas a decir? A ver, no, yo voy a decir todo yo puedo contar todo, porque mis ataduras son las morales, y mi moral la tengo bien clara. En el templo masónico yo he estado, igual no te engaño ahora, yo creo que media docena de veces. Es verdad que la primera vez que entré por una cuestión militar. Yo hacía la mili en aquella época en blanco y negro, y ahí dentro, además de una farmacia militar, se hizo un juzgado militar provisional y yo tuve que acompañar a un reo porque era cabo de guardia en mi caso, en fin. Esa fue mi primera experiencia. Pero en cuanto a masonería, yo he entrado con maestros masones a ese templo, con grandísimos maestros masones, pero excelentísimas y superiores personas, ¿no? He entrado y uno de estos maestros masones me dijo, porque debajo de esa sala principal de reuniones, detenidas, que se llama tenidas, ahí, mucha gente lo sabe, hay un túnel subterráneo, excavado debajo del templo. ¿A dónde lleva? Ese túnel era el túnel de iniciación para el nuevo masón. Entonces, estando ahí al principio, me dice este maestro masón, me explica un poco qué era aquello, dice, ¿tú quieres vivir en tus carnes qué sentía un iniciado antiguamente cuando quería ser masón? Aquí, digo, sí, claro, si mi labor es esa, ¿no? La de informarme. Bien, ¿en qué consistía? Totalmente a oscuras, solo guiado por la claridad del resplandor de una vela que estaba situada al final, al otro extremo de ese túnel. No la ves, solo ves la claridad. Tienes que ir un poco en cuclillas, ¿no? Porque si no te das un golpe, eso es volcán, piedra volcánica. Totalmente a oscuras, vas avanzando por ese túnel, guiado por la luz. Fíjate el simbolismo que tiene. Solo guiado por la luz, o digamos, ¿para qué? Para al llegar a ese punto final, que se abre como una especie de cámara, de pequeña salita, digamos, en la piedra excavada. Al llegar ahí, ese que quería ser masón, que se estaba iniciando en ese momento como masón, como aprendiz, pasaba ahí determinadas horas solo, reflexionando a dónde iba, qué paso iba a dar, en qué consiste, ¿no? Ese cambio de chip, digamos, pasaba ahí horas y horas. Yo no estuve horas, tenía cosas que hacer. Todo es simbolismo, ¿no? Eso es un templo que está lleno de... o estaba, ahora ya no sé cómo lo habrán dejado, o sí lo sé. Estaba lleno de claves ocultas que muchas no se han respetado, pero que estaban y quedan
digamos, en la memoria colectiva de muchos que fueron masones. Mira, Pablo, una cosa en 10 segundos, déjame decirte. El problema del templo masónico, entre otros muchos, es que los propietarios, porque todos los masones tenían parte de ese templo, no decían que eran masones, porque era una época en la que decirlo era complicado, difícil y podías irte a otro lado, ¿no? Entonces se lo callaban incluso a la familia. Se iban muriendo estas personas y los herederos, digamos, de esa parte, de esa porción del templo, jamás supieron que les pertenecía, porque morían sin decir que eran masones. Claro, hoy lo tiene el ayuntamiento, muchos reivindican que ahí pueda reunirse la logia Añasa, que sigue existiendo, pero el uso que se le vaya a dar, bueno, está todavía por ver, por lo menos con luces y taquígrafos. Se me acaba de ocurrir una idea, la voy a lanzar aquí, a ver si podemos comprometer a los compañeros del gabinete de prensa y de comunicación del ayuntamiento. Sí, el día que se estrene, el día que se vuelva a inaugurar, si podemos entrar, Juanca y un compañero de esta casa, y hacer la sección allí en directo. Sería maravilloso, desde aquí lo lanzo y luego sacamos el corte y se lo enviamos a ellos, ¿no? Sería un gustazo poderlo hacer desde allí, porque es un sitio que tiene una energía especial. Desde fuera vemos simbología egipcia que representa pues una cultura, ¿verdad?, en la que determinadas logias se basan en una cultura, en otra, en una filosofía, en otra. En fin, es un sitio que está lleno de claves, es realmente interesante. Y déjame decir antes de que acabemos, la masonería no hay que estigmatizarla. La masonería no es una secta, que esto se dice mucho, no es secreta. La masonería es una orden, o llámalo como quieras, un colectivo discreto. Pablo, si yo no te conozco, imagínate que no te conozco. Ahora yo toco en la puerta de tu casa, tú me abres y te digo, hola, me meto para adentro, abro la nevera, cojo un yogur, me lo como y me mando a mudar. Y tú dices, bueno, ¿y a este qué le pasa? Si yo ni le he invitado, si ni lo conozco. Pues la masonería es igual, no conocemos qué ocurre dentro porque no hemos tocado la puerta para saber qué ocurre dentro, no porque se escondan. Es porque yo no la he tocado, ¿vale? Juanca, yo me quedo con ganas de saber más. Ya es que prácticamente se nos está acabando el tiempo. Sí que me gustaría acceder contigo allí, a ver si podemos conseguirlo para seguir desarrollando el tema, porque también se nos quedan otras ubicaciones en la isla que están relacionadas con la masonería. Muchísimas, y del templo, y podríamos hablar de ese recorrido histórico de la masonería, por ejemplo, en la Orotava, aquí en Santa Cruz de Tenerife, cómo se hizo fuerte en el Puerto de la Cruz también, y del templo, que el templo tiene muchas cosas bonitas desde el punto de vista histórico, incluso misterioso, si quieres verlo así, esotérico, si lo quieres ver así, y contarlo de allí sería brutal. Si alguien más quiere ir con nosotros y se quiere ganar tu confianza poco a poco, Juanca, ¿dónde te puede encontrar? ¿Por dónde vas a estar hoy? Por si quiere hacer una visita contigo, una visita guiada, me imagino, que por la laguna, aunque es verdad que tenemos también jarana hoy por allí, ¿no? Bueno, no hay jarana, está todo controlado. Mira, esta noche estamos en Aguere Misteriosa, callejeando por la laguna, escuchando psicofonías. Mañana el Sábado de las Brujas, descubriendo esa tradición brujeril del municipio de La Laguna, en un paseo muy fresquito. A esa hora vale la pena pasear. Bueno, fresquito este fin de semana, no lo sé. Sí, pero después de las 8 ya me dirás si nos agradece ese fresquito. Y escúchame, el domingo, García Sanabria Misterioso, el último pase que hacemos de ese recorrido, 7 de la tarde con el fresquito del parque. Caray, si te lo pierdes ahora ya no lo vas a vivir nunca. En rutasmisteriosas.es. Y te encontramos en redes sociales también. Ay, yo estoy por todos lados menos en mi casa. Juanca, yo no sé cómo lo hago, que siempre que salgo a la laguna los viernes y los sábados te encuentro. Sí, por ahí andamos. Y si hacemos un saludo bastante discreto, pero nos podríamos dar un abrazo y de todo, pero es un poco raro, ¿no? Porque somos personas ordenadamente disciplinadas. Un día me compincho y me pongo a gritar para asustar a la gente. Cuánta golfería se contiene en este estudio. Juanca, muchas gracias, nos escuchamos el próximo viernes. Buen fin de semana.